Deporte y solidaridad se daban la mano ayer noche en la andaina solidaria que por tercer año consecutivo organiza Cruz Vermella Ourense. La actividad se enmarca dentro de la campaña del sorteo do Ouro y permite aumentar la captación de fondos propios de la institución, que se destinarán a los programas y proyectos sociales que Cruz Vermella tiene en toda la provincia de Ourense y que desenvuelve a lo largo de todo el año. Hai como dous grandes obxectivos, un deles pois é o lúdico, deportivo, non? Unha oportunidade pois de facer unha xuntanza pois de interxeneracional e intercultural un pouco, pero o máis importante é o obxectivo que supón recaudar fondos para Cruz Vermella. Antes de la salida, los participantes, entre ellos estaba la delegada especial Teresa Rodríguez Bavarro, recibieron su reflectante correspondiente. Luego partieron para hacer el recorrido por las orillas del Miño hasta Utariz, siguiendo la ruta del agua. En plena guerra civil, un gallego de Fisterra regalaría al mundo un invento que 70 años después sigue enganchando a niños y mayores. Porque é un xogo divertido, sabes que a xente é moi sana e tal, e se pasa moi ben. Entón non tes problema ningún aquí, ao xogar, pasalo ben, sabes que ves comer aquí, pásalo tempo, e é do que se trata. O compañerismo, a amizade, aquí non nos pelexamos, ninguén se pelexa, o sea, non hai deportividade. Ademais é un deporte no que non te cansas moito, podes te cansar un pouco o antebrazo, pero, bueno, non hai que moverse moito. Eu estou lesionado, teño os ligamentos rotos e podo xogar o futbolín. Futbolín e golf, os mellores deportes que hai. Tanta es la afición que incluso quienes practican otro tipo de fútbol prefieren esta alternativa. No, futbolín, moi fácil. A erva cansa moito. Desde hoy, Ourense cuenta ya con su propio torneo, el Campeonato de Futbolín Cidade das Burgas. Ni el calor ni el cansancio después de toda una mañana compitiendo hizo mella en los participantes, 2 jugadores por cada uno de los 8 equipos que compitieron en los 8 grupos. La cita está enmarcada dentro del programa de fiestas del Corpus y lo cierto es que después del éxito de convocatoria parece que la segunda edición está garantizada.